El día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Tiene una trayectoria impresionante. Es abogado constitucionalista, politólogo, conferencista, catedrático y analista político. Cuenta con licenciaturas en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y en Ciencia Política y Administración Pública por la reconocida y la más importante escuela, UNAM. Es maestro en Derecho por la División de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas. Actualmente, cursa un doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Además, es conferencista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e instructor de la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal, perteneciente al Poder Judicial de la Federación. Tiene certificación en Derechos Humanos por la CETEC, Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Constitucional en materia penal. Es socio fundador del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, ACE. Se desempeñó como colaborador del secretario de la Reforma Agraria. He de recalcar que es un destacado catedrático con más de 16 años a nivel licenciatura y posgrado, en las que he impartido cátedra en distintas universidades de la Ciudad de México y varios estados de la República Mexicana. Doctor, tenerlo a usted el día de hoy en este programa con un tema tan importante, sobre todo por la contingencia sanitaria que hoy nos acontece, de verdad es un gusto, un honor. Cada vez que lo escucho hablar, es de verdad una gran plática en la que se aprende muchísimo. Qué gusto escucharlas, queridas colegas, Ale, Gaby. No, pues soy Sergio y la mayoría de las veces entiendo así, ¿no? A veces me pregunto si sigo siendo Sergio o no. La vida es una constante pregunta, entonces les agradezco muchísimo el espacio, el gusto y sobre todo reconocerles y felicitarles que desde que tengo el gusto de conocerles, siempre se han destacado por esa inquietud de estar reflexionando, estudiando, estar dialogando en estos temas del derecho. Reconocer este espacio como un espacio de valía, donde sobre todo debemos, ya las generaciones que les antecedemos, escucharles a ustedes como juventud lo que tienen que decir. El derecho no es lo que decimos nosotros los que hablamos y estamos en cátedra, es lo que se construye todos los días en las sentencias, lo que ustedes como jóvenes pues van construyendo. El derecho está en constante cambio, entonces pues les agradezco mucho este espacio y sobre todo hablar de un tema tan interesante. Muchas gracias. Doctor Sergio, ¿nos podría decir cuál es la diferencia de derecho a la salud y derecho a la protección de la salud? Sí, cómo no. Es un tema muy interesante porque, pues, quizá hasta antes de la gran reforma, ya una década, ¿no? Del 2011, el fundamento que siempre buscábamos era el constitucional. Siempre buscábamos qué teníamos, qué se había pronunciado nuestro constituyente en este sentido, qué teníamos, qué podíamos nosotros echar a andar. Y bueno, pues básicamente nuestro artículo 4 constitucional nos refiere ya ahí como un derecho fundamental la protección a la salud. Esto en el ámbito nacional pues es muy importante porque está ahí considerado y lo que sigue de ese mismo artículo 4 nos refiere una facultades coordinadas donde la federación, las entidades federativas, los municipios trabajan ya en un ámbito competencial. Pero lo importante que debemos señalar es que en México tenemos reconocida a todas las personas, tenemos las personas humanas reconocidas en la Constitución, este fundamento. Posteriormente, ya podemos ver en la Ley General de Salud y en otras disposiciones cómo este derecho humano se encuentra garantizado y se encuentra tutelado y ya de manera específica cómo se va desglosando este derecho. Por lo que se refiere al derecho internacional y en específico al derecho convencional del que el Estado mexicano forma parte en términos del artículo 133 y que también sirve como un fundamento para que las personas
hagamos no solo exigible, justiciable, sino sobre todo judicializable el derecho a la salud. Es muy importante la Convención Americana y en específico quiero referirme al Pacto Internacional de Derechos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como PIDES, que también en este se refiere lo que establece como el acceso al más elevado estándar sobre la salud. Entonces, pues básicamente podríamos decir que tenemos tanto fundamentos constitucionales, tenemos fundamentos convencionales, esto es, México se encuentra obligado con la comunidad jurídica internacional a proteger el derecho a la salud de las personas que están dentro del territorio nacional, fundamentos legales e incluso reglamentarios. Gracias, doctor. ¿Nos podría decir cuál es el tratamiento jurídico, tanto constitucional y convencional, sobre el derecho a la salud? ¿Qué abarca y qué estándares hay al respecto? Sí, como no, bueno, primero entendemos ahorita el tema de las comunicaciones que está muy accidentado. Estamos en plena pandemia y pues, estamos probando nuestras capacidades técnicas y humanas, entonces no escuché a Alex, pero bueno, muchas gracias, Gaby. Bueno, sí, es un tema muy interesante porque precisamente ahorita en pandemia se ha dialogado bastante, se ha reflexionado sobre qué abarca el derecho humano a la salud. Y en este sentido, para hacerlo muy ejecutivo, debemos plantear que el derecho humano a la salud no solo es el derecho a una salud física, sino también psicológica, el derecho humano a una psíquica. El derecho a la salud ha sido trabajado y ha sido entendido de múltiples maneras. De esta forma, pues tanto el comité que es el comité es un órgano colegiado que deriva de Naciones Unidas y que da seguimiento al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, lo que nos refiere es estándares, esto es cómo medir, cómo acceder a este derecho humano a la salud. Y el derecho humano a la salud no solo es un derecho a estar sano, ¿no? Eso sería como una inferencia inmediata de que tengo el derecho humano a la salud, es el derecho humano a estar sano. No, implica una serie de estándares, una serie de cualidades mínimas que pueden mínimo establecerse como las garantías que debe establecer el Estado, tanto de acceder a servicios de salud como un derecho a una sanidad, implica también y van relacionados con alimentación, con acceso al agua, con ambiente, a una vivienda adecuada, salud reproductiva, salud de la mujer, salud en el trabajo, hacia la niñez, ¿no? Niñas y adolescentes, el derecho, por ejemplo, ahora a acceder a servicios médicos. Y lo más importante que podremos nosotros aquí colegir es lo siguiente, que en tanto en México establece el derecho de la protección, esto es de acceder a estos servicios, a estos derechos humanos, lo que establece los compromisos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte es que, por una parte, la Constitución me permite acceder, lo tutela, y los instrumentos internacionales lo que hacen es establecer cómo y de qué forma. Esto es al más alto nivel posible. De esta manera, no solo implica que el Estado brinde las condiciones, brinde el ámbito competencial para que una persona pueda acceder a estos servicios de salud, sino que tiene, en la medida de lo posible, que brindar el más alto nivel posible para ellos. Y esto tiene que ver tanto con cuestiones humanas, infraestructura y, muy importante, presupuestarias, de tal forma que todo el Estado, desde su parte legislativa, en cuanto a la elaboración y disposición de normas jurídicas, en su parte presupuestal, esto es desde la parte de la planeación, la parte de programas públicos, ¿no? La creación de políticas públicas, la ejecución, infraestructura, como la parte judicial, esto es en sus tres vertientes, el Estado tiene que brindar el más alto nivel de acceso a la salud. Entonces,
derecho humano a la salud, tanto físico, psicológico, psíquico, reproductivo, en cualquiera de las etapas que se encuentra el ser humano, la persona humana, desde su infancia, adolescencia, adulta, etapa tenética, en cualquier momento debe gozar con todos estos al más alto nivel posible dentro de las capacidades del Estado. Me llama mucho la atención lo último que recalca. La verdad es que pues esta parte de cualquier momento debe gozarla es muy importante y creo que a veces se deja de lado un poco. Y pues ahorita realmente es donde se ha visto más el Estado y en general el mundo ha atravesado una situación muy complicada debido a la contingencia sanitaria. No obstante, nuestra Constitución marca algunas cosas en cómo se debe de proceder en casos de, pues, como este, y esto me lleva a la siguiente pregunta. Constitucionalmente, ¿cómo se debió actuar tratándose del derecho a la salud? Y esto va muy relacionado con si ha sido correcto el tratamiento competencial que se le ha dado y a quién le compete hacer frente a esto. Claro, como no. Bueno, esa pregunta, Javier, es muy interesante y es una pregunta que en su momento generó bastante polémica. ¿Cómo hacer frente a una pandemia? La pregunta sería, ¿el constituyente ya se había planteado ese desafío? ¿Se había planteado una situación en la cual no solo local o regional, nacional, inclusive mundialmente, nos enfrentáramos a una situación así? Y la respuesta es sí. Nuestro constituyente ya tenía una respuesta, un escenario y un mecanismo para hacer frente a una epidemia y en este caso a una pandemia. Esto es, a una epidemia que afecta a más de un país, ¿no? Entonces, sí estaba contemplado y en este caso en específico, nuestra Constitución en el artículo 73, que son las facultades del Congreso, y en específico en lo que es la fracción 16, la fracción 16, establece una instancia que es la que debe hacer frente a estas circunstancias, a estos desafíos que ponen en grave riesgo a la población civil. Y en este caso es el Consejo General de Salubridad. Este consejo como instancia depende directamente del presidente de la República. Esto es una facultad ejecutiva del presidente de los Estados Unidos mexicanos, el cual debe hacer frente en este sentido a tomar todas las medidas que sean necesarias para poder atacarlo. ¿Qué nos indica? Bueno, que lo que establece el artículo 4 en un sistema de coordinación de competencias o de competencias coincidentes, en el caso de una pandemia, hay otros supuestos que están ahí en el 73, fracción 16, pero en el caso específico de una pandemia, el Consejo General de Salubridad debe tomar las medidas necesarias para hacer frente de forma oportuna. Y las medidas que tome el Consejo para estos efectos serán obligatorias para todas las autoridades del país en todos los órdenes competenciales: federal, local, Ciudad de México, entidades, estados de la República, municipios, para autoridades públicas y para particulares. En este sentido, se debieron haber convocado de forma previa, desde el momento que ya sabíamos que existía un riesgo, que ya la Organización Mundial de la Salud estaba informando que había noticias de este virus, y ya desde el momento que prácticamente se anunció, o ahorita, en el momento que estamos, ya cumplimos un año que la Organización Mundial de la Salud decretó como una pandemia al SARS-CoV-2, el coronavirus 19, ¿no? Lo decretó una pandemia. Desde ese momento se tuvo que haber trabajado. Entonces, corresponde específica constitucionalmente al presidente de la República el haber tomado estas medidas. En esto, y es más allá de la política, así lo establece nuestra Constitución. Al presidente de la República tiene la responsabilidad. Ahora, como el presidente de la República no
no es un requisito que sea un médico, entonces para eso tiene a un secretario de salud para que a través de ese se coordine. El Consejo General de Salubridad es una instancia colegiada donde no solo están las autoridades sanitarias a nivel federal, a nivel de los estados, también de las universidades, de los institutos nacionales, que México son instituciones hospitalarias de cuarto nivel. Todo este órgano colegiado, los expertos en la materia, son los que debieron haber hecho frente. Básicamente así sería, estimada Gaby, su fundamento está en la Constitución, Ley General de Salud, están en varios dispositivos de ley orgánica de la administración pública, en la Ley General de Salud, ¿no? Hay varios fundamentos. Gracias por ilustrarnos con esta, la verdad, respuesta. Al final de cuentas, me parece muy importante porque el constituyente sí previó esta situación del presidente de la República, esta situación de emergencia sanitaria. Y bueno, realmente se entiende que lo haya previsto debido a pues otras contingencias sanitarias que ya hemos vivido. Es importante recalcar que pues esta pandemia no es la primera que vivimos en el mundo. Tal vez nos tocó presenciarla a nosotros, sí, pero no es la primera que ha acontecido. ¿Nos podría ilustrar cómo se ha pronunciado el Poder Judicial sobre los alcances del derecho a la salud? Bueno, aprovecho también para saludarle, mandarle saludos al doctor Ezequiel Ramírez, un gran jurista y colega. Ahorita que lo comentabas, aprovecho también. Y bueno, yo creo que lo que le está pasando a Ale es reflejo de lo que nos está pasando como humanidad, que quizá no estábamos listos para hacer frente. Si, por ejemplo, ahorita Ale tiene problemas de transmisión, entonces está comprometida su banda ancha, están comprometidos los recursos tecnológicos que le impiden. Imaginemos, por ejemplo, cómo se encuentra el sistema de salud, ¿no? De los países, sobre todo países que se encuentran presupuestalmente en condiciones más adversas, ¿no? Donde no tenemos, como en Latinoamérica en general, la capacidad hospitalaria, camas, respiradores, pues, para hacer frente a ellos. Y entonces, pues, una situación de esta naturaleza, pues, pone compromete la capacidad de los estados. Lo que comentas, Gaby, es cómo se ha pronunciado el Poder Judicial. En el caso específico de México, la respuesta ha sido muy interesante, porque en una situación como esta que narro, teníamos tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo, que termina siendo nuestro medio de control constitucional más efectivo para hacer frente a violaciones graves de derechos humanos. En la Ley de Amparo existían o existen, están contempladas ciertas limitaciones en casos de pandemia. Y estas limitaciones es precisamente para tutelar el interés jurídico de una persona cuando acude a este medio de control constitucional. En ese sentido, ha sido muy interesante los que hemos venido dando seguimiento cada 8 días en el Semanario Judicial de la Federación, que es el órgano de difusión del Poder Judicial Federal, donde da cuenta, donde da publicidad a las decisiones que se van tomando de forma relevante, estos precedentes. Hemos dado cuenta que los tribunales de la Federación han respondido más, el Estado mexicano ha respondido más desde la jurisprudencia, más desde las sentencias, que desde las políticas públicas. Esto es, han logrado ser receptivos los jueces para buscar a través de sus sentencias cómo hacer efectivo que el derecho humano a la salud no sea solo exigible, justiciable, sino que a través de sentencias se pueda realmente satisfacer. Esto es, que a través de sentencias han mirado tanto por el personal médico, que está en la primera línea de batalla y que son los que están ahí en una situación, pues, digamos, adversa, ¿no? Porque no se les entregan los insumos mínimos necesarios que garanticen su protección, la prestación. Sin embargo, pues están en una relación laboral también frente a personas que
tener la seguridad social, sin tener la capacidad económica para pagar hospitales privados, pues como el Poder Judicial ha señalado que es derecho humano como se tiene que cumplir. Y entonces, a través de medidas que son de carácter suspensional, ha ordenado a las autoridades públicas que brinden y que den respuesta a este derecho humano. Ahora no pasa inadvertido que si uno busca en los sistemas, en las bases de datos que tiene el Poder Judicial de búsqueda de precedentes, ¿no? Estos buscadores que indexan las tesis y los precedentes, uno pone ahí pandemia, pone coronavirus, pone COVID-19 y hay ya un número interesante de criterios donde nos refiere tanto del derecho humano, la obligación, la garantía, y es interesante ver cómo la jurisprudencia está contestando eso. Entonces, podríamos decir que sí es ya el Poder Judicial se ha pronunciado en ese sentido y cómo hacerlo efectivo. Creo que estamos teniendo la respuesta desde al menos en México estamos teniendo la respuesta desde el Poder Judicial y todavía quizá más lento desde el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. Gracias. Pues esta acepción que hace sobre el Poder Judicial, la verdad es que es muy importante. No podemos dejar de lado al Poder Judicial. Al final de cuentas, vivimos en un país que, en teoría, se divide en tres poderes: el Poder Legislativo, el Poder Judicial y, desde luego, el Ejecutivo. En este sentido, a veces cuando no quedan tan claras las cosas en pues las leyes o en algunas cosas, algunos vacíos, algunos recovecos legales, pues aquí es donde entra el Poder Judicial a pronunciarse al respecto, a decir cómo se tienen que hacer las cosas. Y pues ahorita con la pandemia, la verdad es que es mucho más importante este pronunciamiento al respecto. No obstante a ello, no podemos dejar de lado que actualmente, y probablemente antes de la pandemia, ya teníamos muchos problemas respecto de los insumos en materia de salud. En este sentido, es importante recalcar que pues ha habido recortes presupuestales de distintos gobiernos respecto de salud. No obstante, la pandemia solamente vino a visibilizar algo que ya teníamos, que ya estaba pasando. Eh, los médicos pidiendo insumos, pidiendo medicamentos, ciertas autoridades incitando a los médicos pues a que los compren porque pues ellos tienen que pagarlos y al final de cuentas pues no son tampoco medicamentos y es material tan barato, y aunque se junten pues la verdad es que no es tan fácil que pues logren juntar todo el dinero necesario para hacer que el hospital siga pues en funciones en cuanto a insumos médicos, a medicamentos, a protecciones. Y bueno, por este lado se han hecho muchas denuncias de pues la falta de abasto que hay en muchísimos hospitales. Pero por el otro lado también vemos a un estado que personalmente me parece que está rebasado. Eh, el sistema de salud está en ciertamente un colapso, mientras que la población está evidentemente desesperada porque pues no quieres que tu familiar muera, lo cual es totalmente entendible, pidiendo, rogando a las autoridades, a los hospitales, pues que atiendan a sus familiares que tienen COVID-19, pero a veces ya no hay suficientes insumos, no hay suficiente material, no hay suficientes camas. Entonces aquí es cuando entra el sector privado, pero también debemos de tomar en cuenta pues que no todas las personas tienen los recursos económicos para asistir a un hospital privado. Y más en esta situación en la que pues el crecimiento económico ha sido pues nulo, y al contrario, hemos estado en un retroceso, lo cual me lleva a esta pregunta.
¿Cómo se protege el derecho a la salud en tiempos de pandemia? Puesto que en una parte tenemos al personal médico que pide insumos, que pide protección, pero por el otro lado tenemos a un Estado que, insisto, ha sido rebasado y además tenemos como triángulo a la población que pide acceso a servicios de salud. Claro, ese tema, Gaby, en particular, cada quien desde su trinchera podrá hablarlo y desde distintas latitudes. Sin embargo, en el caso específico de México, la pandemia además nos tomó con otro tema. En México, esta administración determinó y legislativamente así se llegó a concluir con un programa que teníamos, que denominaba el Seguro Popular, y sustituirlo por otro que es el INSABI, ¿no? El Instituto de Salud para el Bienestar. Esto implicó el desmontar un sistema y montar otro, pero eso nos tomó a nosotros, lo desmontamos cuando estaba empezando la pandemia, entonces todavía tenemos esa circunstancia en particular. Pero además, ¿qué tendría que haber sucedido aquí en este caso? Como refieres, el personal médico, pues cuando trabajan en un hospital público, pues les dota el carácter de ser personas servidoras públicas. Y al tener una relación de trabajo, pues están obligados a presentarse, a brindar los servicios y además en su carácter de médicos, de médicas, pues tienen en materia penal un deber de cuidado. De esta manera, el personal que tenía que estar ahí haciendo frente durante la pandemia, decían, bueno, sí, mi trabajo es mi obligación y tengo un deber, sin embargo, dame los insumos, dame mascarillas, dame guantes, dame caretas, dame batas, dame todo lo necesario para que no esté yo en riesgo. Y por otro lado, pues, las autoridades les decían, no hay, cómpralo tú. Entonces, pues este personal estaba en una situación adversa porque decía, aquí no solo hay un riesgo de trabajo, aquí hay una puesta en peligro de mi propia existencia, de mi propia vida. Este personal nos mostró que podría haberse, a través del juicio de amparo, haberse protegido de tal manera que decían, tengo una situación de trabajo, es mi situación laboral, tengo un deber de cuidado y para efecto de evitar que yo pueda comprometer mi situación laboral, de que me levanten una acta administrativa o un abandono de empleo o que no me presente, pues solicito un amparo y los jueces respondieron de esa forma, protegiendo a este personal e instruyendo a los hospitales, a los directivos, a que se les brindara estas medidas sobre pretexto de que de no hacerlo no tendrían una consecuencia, tuvieron una suspensión. ¿No? Esto por lo que hace al aspecto humano de estas personas, a su situación laboral. Pero también es cierto, y esto quizá en otras latitudes pues cambia, pero es un principio general, que los congresos, el Congreso de la Unión para el caso de México, otorga un paquete económico. En el caso específico de nuestro país, la Cámara de Diputados emite un decreto de presupuesto de egresos de la Federación, con el cual autoriza cómo se va a gastar, quién va a gastar, cómo va a gastar, de qué forma y en qué durante un año fiscal, en qué va a gastar el dinero. Sin embargo, también tenemos dentro de la legislación este principio que es de readecuación presupuestal. Eso es, el Congreso dice, así te lo doy, pero también te permito que si hay circunstancias que no estaban previstas al inicio de la aprobación del presupuesto de egresos, te permito a que puedas tú reajustar, que puedas tú reorientar o redirigir las partidas presupuestales. De tal manera que podríamos saber como país, y la Secretaría de Hacienda a nivel federal lo pudo haber hecho ajustes en el presupuesto de egresos. Es decir, ahorita no voy a dirigir tanto a infraestructura, no voy a dirigir tanto a gastos que no son tan elementales como hacer frente al tema de salud y voy a dirigir todo este dinero al tema de salud. No lo hicimos así, no detuvimos como país proyectos que son importantes para esta administración, como
pues el Tren Maya o el aeropuerto, entre otros, ya son sabidos, y esto también implica pues una responsabilidad política, ¿no? Porque ¿se podría haber hecho? Sí, sí se podría haber hecho. ¿No se hizo? No. A las razones, ya cada político tendrá que dar sus propias razones. Pero en lo concreto, sí tendría el Poder Judicial protegió a este personal médico de cómo hacerlo. No pase inadvertido también señalar que en algunos países, y México no fue la excepción, se tomaron nos preguntamos, ante esta insuficiencia hospitalaria y de recursos, ¿a quién darle prioridad? En un tema de pandemia, ¿a quién o a qué personas se les tiene que dar prioridad? En algún momento se pensó que a las personas adultas mayores, a las personas con comorbilidades, ¿no? Y posteriormente, aquí en la UNAM se elaboró en la UNAM y varias personas intervinieron, una guía bioética, cómo hacerlo. Esa guía bioética fue muy polémica porque pues priorizaba a quién se le tenía que dar. Si tienes un ventilador y tienes 3 personas, el personal médico, para no entrar en un dilema a quién dárselo, esta guía pretendía dar una ayuda. Fue tan polémica esta guía que no entró en vigor afortunadamente, porque el derecho a la salud no es que unas personas tengan más derechos que otras, ¿no? Entonces, afortunadamente no se miró por ellos, pero no pasó inadvertido, por último, en este comentario, Gaby, señalar que así como se protegió al personal que está en instituciones públicas, hoy ya en este momento, marzo del 2021, que tenemos vacunas, ¿no? Tenemos vacunas chinas, tenemos, bueno, ya las que ya sabemos que están rusas, las inglesas, americanas, todas esas que ya sabemos que tenemos, en México se dio prioridad por vacunar, por inmunizar al personal médico que está en instituciones públicas. ¿Y qué pasa con el personal médico que brinda atención en instituciones privadas? Pues a este personal no se le está inmunizando por determinación de la Secretaría de Salud a nivel federal. Y esto no es de que digan, bueno, si ellos quieren que las compren. No hay forma de que el personal médico que está en instituciones privadas pueda acceder a la vacuna. Entonces, ahí también tenemos un grave problema de discriminación, porque solo se está protegiendo al personal médico que está en una institución pública. Y lo que dicen, los que saben, ¿no? Médicos renombrados de esto, es que no se puede nada más proteger a unos y a otros. Nosotros, desde nuestra modesta atalaya, desde donde estamos, estrictamente desde el ámbito constitucional, decimos que hay un gran problema de discriminación. Se tiene que inmunizar a todo el personal médico. Y dependiendo a quién escuche uno, va a hablar de los beneficios o de las virtudes o de los vicios de cada uno de estos sistemas. Sin embargo, el Seguro Popular, pues ha sido un mecanismo, ha sido un sistema que ha sido reconocido a nivel internacional por precisamente no solo por el universo que abarca a la población, sino también por las enfermedades que estaban en este sentido contempladas, aseguradas, los insumos, la medicina que estaba prevista, y este sistema, pues en esta administración y en particular con el presidente López Obrador, determinó como iniciativa y posteriormente el Congreso avaló que debíamos abandonar este seguro popular, porque así lo decía, ¿no? Que no era ni seguro ni era popular, y pasar por por el INSABI, ¿no? Por Salud para el Bienestar. ¿Qué ocurre con las diferencias? Pues lo más notable sería, por ejemplo, ahora pensar desde donde estamos nosotros, que es el ámbito constitucional, y la observación que damos al Poder Judicial, que el Poder Judicial ha otorgado un número cada día mayor de amparos y de suspensiones, primero suspensiones y posteriormente amparos, contra la implementación del INSABI, precisamente porque ya no contempla o bien a ciertas enfermedades o no contempla el cuadro básico de medicina. En este sentido, lo que vemos es que se ha popularizado este estigma de que tenemos un desabasto
generado, y el propio gobierno ha señalado, ha reconocido, ¿no?, que desde el año de 2018, ¿no?, cuando empezó la administración, el último mes del 2018, desde ese momento se instruyó a la Secretaría de Hacienda, que sería la oficialía mayor, la que haría las compras consolidadas a nivel país, que ya no comprara con las farmacéuticas que se venían adquiriendo las medicinas, bajo la idea de que había corrupción, ¿no? Entonces, pues nosotros como personas que nos dedicamos al ámbito jurídico, sabemos y esperamos pues siempre procedimientos, ¿no? Si hay corrupción, pues se inicia un procedimiento de responsabilidades, tanto administrativas, penales, que se acredite la responsabilidad que tiene cada una de las partes. Si son servidores públicos, son personas servidoras públicas, pues que se les sancione, administrativa, civil, penal, inclusive extinción de dominio, lo que sea necesario. Pero eso es, necesitamos procedimientos. Es un principio general, el debido proceso. Sin embargo, no hemos tenido esos procedimientos. Solo ha bastado el hecho de decir que hay corrupción para cancelar todas estas contrataciones, y en este momento la idea sería sustituir a unas farmacéuticas por otras. Sin embargo, pues estábamos en ese proceso de cancelación, de reducción de contratos de adquisiciones, cuando pues, nos informa el gobierno que íbamos a pasar a compras consolidadas, inclusive a nivel internacional. Sin embargo, viene la pandemia y en este momento, marzo del 2021, no tenemos ni el INSABI completamente echado a andar, ya no tenemos el Seguro Popular, no tenemos el abasto suficiente de medicina, no tenemos los contratos a nivel nacional o internacional que le permitan al Estado mexicano hacer frente a la demanda de medicinas, no solo para el tema de la pandemia, sino para cáncer, para niños, para mujeres, cáncer de cervicouterino, cáncer, y en todas las manifestaciones, ¿no?, ciertas enfermedades estaban cubiertas. Entonces, sí tenemos como país un tema interesante por donde entenderlo, y quizá conforme pasen los meses, pero sobre todo los años, el tiempo nos permitirá tener un poco más de claridad sobre ese régimen de responsabilidades, de qué hicimos como país para hacer frente y quién dejó de hacer lo que tendría que haber hecho. Estoy de acuerdo con usted. La verdad es que los temas que señala son muy importantes. Y en este sentido me permito hacer un comentario dejando a un lado cualquier filia partidista y pues buscando siempre ser lo más objetivos posible. La realidad es que el derecho a la salud ha sido relegado durante muchísimos años. Hemos visto recortes presupuestales, hemos visto situaciones que son deplorables en los hospitales en los cuales ni siquiera se tiene jabón. O sea, realmente la pandemia, insisto, no es, solamente vino a visibilizar la pandemia, algo que ya teníamos mal. La pandemia no fue la causante del deterioro del sistema de salud. La pandemia no es la causante de que no haya insumos. La pandemia lo que vino a hacer es a visibilizarlo y definitivamente que ahora sí nos importe, porque por muchos años ha pasado esto, pero realmente a poca gente, me atrevo a decir, le importaba esto, porque al final de cuentas, pues que lo arreglen, porque al final, pues no es su problema, pero ahorita que ya es algo que nos atañe a todos, entonces sí ya nos preocupamos por el derecho a la salud. No obstante esto, es importante recalcar que no todas las personas tienen la capacidad económica para pues asistir a estos centros hospitalarios privados. No obstante a ello, el Estado también ha manifestado pues que está haciendo todo lo posible. Cuestiono si es todo lo posible, porque en un poco de austeridad
se ha dejado pasar muchas cosas, porque se ha denigrado a los profesionales médicos y a las médicas, porque se les ha exigido que de su salario aporten, cuando pues la realidad es que ellos no son precisamente ricos. Digo, no es comparable el sueldo que puede tener un médico de cualquier clínica, de cualquier hospital, comparado con el sueldo que puede tener, por ejemplo, Benjamín Salinas. O sea, al final de cuentas, no es comparable. Ni siquiera es comparable con el sueldo que puede tener cualquier legislador de cualquier partido, de cualquier partido. Y en este sentido, lamentablemente, he visto que los partidos se han peleado consigo por quién dona más, porque yo hice esto cuando, perdón, lo importante no son ustedes, lo importante es las personas, porque resulta que para estar vivos necesitamos en buena medida estar sanos. Tal vez no totalmente, pero sí necesitamos estar sanos. Y a menos de que gobiernen a las piedritas y a ellos les paguen impuestos, pues yo no veo cómo, ¿verdad? Por lo tanto, por esta parte debería de importarles. Además, todos los partidos están conformados por personas. Ninguno de ellos está conformado por robots ni nada parecido. Por lo tanto, también es importante recalcar que por ese lado es importante que las consideren. Y porque además los ciudadanos que hoy están clamando, que ruegan atención médica, son los mismos a los que cada 6 años o cada 3 años le piden su voto. En estos momentos, la ciudadanía requiere que la actuación del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo sea impecable, porque de eso dependen vidas. Porque no es posible que tengamos tantas muertes, porque no es posible que sea tan elevado el número de personal de salud que ha muerto. Y esto, aclaro, ha muerto porque no se les ha proporcionado la protección necesaria, cuando ellos deberían de ser los primeros a los que se les debe de tomar en cuenta. Porque, pues al final de cuentas, son los que se encargan de nuestra salud. Son los que se encargan de cuidarnos, de saber cómo vamos. Son la primera línea de defensa contra el COVID-19. Y en este sentido, es importante recalcar eso. No obstante, aclaro, el derecho a la salud es para todos. No importa la edad que tengas, no importa el estatus económico que tengas. Es algo invaluable, es algo que todos tenemos derecho a ello, pero es algo que también hay que defender, nuestro derecho a la salud. En México también conocido como derecho de protección a la salud. La verdad es que escucharlo siempre es un placer. Nunca terminamos de aprender, sobre todo en esta carrera de derecho, pues es tan dinámica que estudiar nunca termina y eso está genial. Pero pues escucharlo a usted siempre nos da un gran conocimiento y pues como bien lo mencionaba, nos invita a la reflexión. He de mencionar que he tenido el gusto y el honor de compartir cátedra, bueno, mejor dicho, de recibir su cátedra, y la verdad es que es increíble, es de los mejores maestros que he tenido, sin lugar a dudas, y pues muchas gracias por la invitación, por su tiempo. Gracias, Gaby. Es mío.